Bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Ya se está conectando mucha gente al diálogo Conecta. Vamos a hablar hoy sobre los desafíos de la inmigración en Panamá, específicamente lo dificultoso, difícil y traumático en muchos casos que suele ser atravesar el tapón de Darién y una crisis humanitaria que supone un desafío para muchos gobiernos de la región. Le agradecemos antes que nada este evento, se está realizando gracias al apoyo y al acompañamiento del Investigative Lab Panamá, impulsado por el International Center for Journalists, con el apoyo del Centro Latinoamericano de Periodismo y también a la Embajada de Estados Unidos que está acompañando en esta iniciativa. Vamos a tener una hora de diálogo sobre esta crisis humanitaria, como decía, un desafío para todos los gobiernos. Vamos a estar con los panelistas que nos acompañan para poder entender y profundizar en lo que esto implica. Está con nosotros Santiago Paz, que es jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Panamá. Muy buenos días, Santiago, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Sol. Muy buenos días con todas y todos. Es un placer poderlos acompañar en este evento que yo considero muy importante, considerando este contexto actual y, bueno, siempre a la orden en esta discusión que esperemos que sea muy enriquecedora. Gracias. Gracias, Santiago. También nos acompaña Selene Soto, que es abogada senior de la organización Women's Link. Selene, muy buenos días a ti y muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Buenos días, Sol, y un saludo a todos y todas. Gracias a ustedes por la invitación y me sumo al reconocimiento por generar este espacio para una discusión que es urgente y muy necesaria. Gracias. Y finalmente nos acompaña Alex Linares, que es director en encargo y subdirector operativo del Servicio Jesuita Refugiados en Colombia. Muy buenos días, Alex, y gracias también por acompañarnos. Muy buenos días, Sol. Pues muchas gracias por la invitación y también pues muy dispuestos a compartir las lecturas que desde Colombia tenemos de este fenómeno y esta crisis que golpea hondamente a toda la sociedad y particularmente pues a los migrantes. Bueno, vamos a empezar con este diálogo brevemente. En los primeros 9 meses de este año, unos 95.000 migrantes, según el gobierno de Panamá, arriesgaron todo, o sea, sobre todo su vida, para intentar cruzar el tapón del Darién, que es la frontera entre Panamá y Colombia. Es una frontera imposible de más de 160 kilómetros de selva en bruto, montañas, ríos turbulentos. Incluso se impuso la carretera panamericana, que se frenó la construcción ahí, pero no frena a estas miles de personas que están intentando cruzar para poder llegar a Estados Unidos. Esto supone un desafío para todos los gobiernos, pero ha generado una crisis humanitaria también grave, y por eso queremos hablar durante toda esta mañana para poder entender, ver cuáles son estos desafíos, qué implica, qué se está haciendo y qué se debería hacer. Santiago, en el año pasado, para tener un poco de contexto, durante la pandemia, el tapón de Darién y las estaciones migratorias de Panamá eran noticias porque por pandemia se habían cortado las fronteras y los migrantes no podían continuar su paso. Ahora el flujo aumentó, superando los niveles récord, que era el de 2016, y no para de pasar gente. ¿Qué fue lo que pasó y qué está pasando ahora? ¿Quiénes están cruzando esa frontera imposible y por qué lo hacen? Bueno, muchas gracias. Miren, esto no es una realidad nueva, sino es un fenómeno que ha venido sucediendo desde hace varios años. Si nos referimos a un evento histórico que fue el terremoto en Haití, que se dio en el 2010, nosotros vamos a hacer referencia a que más de 200.000 haitianos ya se habían asentado en Chile, Brasil y Argentina. Las condiciones económicas cada vez peores, las regulaciones de visado, que cada vez se han hecho más exigentes, y las dificultades para acceder a información y documentos para la regularización de su condición migratoria, y el impacto de la pandemia del COVID-19, así como la xenofobia que ha venido en aumento, entre otros factores,
han impactado muy profundamente en el bienestar de la comunidad, en este caso haitiana, en estos países, y ha menguado las oportunidades de integración. Los grandes flujos de nacionales de Haití, de Cuba, inmigrantes de otros países, incluso de continentes lejanos como África y Asia, también han ejercido gran presión sobre la capacidad de muchos países en tránsito y de acogida, y algunos de los cuales se han convertido en puntos conflictivos en los cuales son cada vez más frecuentes los incidentes de violencia y de xenofobia. Cierre de fronteras, obviamente es un ejemplo de lo que sucedió en los últimos meses debido a una medida adoptada por varias naciones para controlar la pandemia del COVID-19. Provocó un aumento de la migración irregular. Las personas migrantes extrarregionales, como se denominan estas poblaciones que transitan por el tapón del Darién, a menudo enfrentan condiciones de vulnerabilidad muy especiales y están expuestas a riesgos a través de su ruta migratoria, particularmente en los peligrosos cruces fronterizos entre Panamá y Colombia. Se identifican varias situaciones especiales. Nada más de esto dejo un punto de referencia. Si nosotros analizamos los movimientos de personas en tránsito de enero a septiembre del 2021, equipara a los mismos movimientos de personas entre el año 2010 a 2020. Nada más para poner en real dimensión de lo que se está enfrentando ahora respecto al fenómeno de migración irregular de tránsito por Panamá. Gracias, Santiago. En este tránsito, precisamente por la ubicación del tapón de Darién, que es lo más dificultoso, humanamente muy dificultoso, supone muchas dificultades para quienes cruzan, como decías. Los dos países que intervienen son Colombia y Panamá. En Panamá hemos visto la situación de los que pasan y cómo llegan. En Colombia también supone un desafío porque quedan en Necolí, que es la localidad colombiana al lado de la frontera, mucho tiempo esperando una balsa para poder llegar al punto por donde van a cruzar. Entonces, Alex, queríamos saber qué es lo que está pasando en Colombia, dónde esperan los migrantes, cómo es la situación y si se está haciendo algo en estos momentos en Colombia para contener o enfrentar este problema. Bueno, entendemos que un porcentaje importante de población en tránsito es de origen haitiano, que no salen necesariamente o no han salido necesariamente de Haití en este instante, sino son poblaciones que ya se afincaron en países como Brasil y Chile y que continúan una ruta con el objetivo de cumplir lo que llamamos el sueño americano. Yo creo que estos últimos meses han sido de vital importancia porque la temática se ha puesto en la mesa para ser abordada como debe ser, que es a nivel regional. Se han dado reuniones a nivel de defensores del pueblo de países como Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica en agosto. Hubo una reunión bilateral entre cancilleres en la provincia del Darién. Posteriormente hubo una reunión a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, de autoridades de ese nivel, de alto nivel, que están impactados en los países de origen, tránsito y destino por esta población que está en tránsito. Y a la vez vemos también, por ejemplo, que la semana pasada en Cartagena, Colombia, hubo un evento de defensores iberoamericanos en donde se abordó el tema migratorio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Perdón, Santiago, que te interrumpa, pero en Colombia específicamente del lado de la frontera colombiana, ¿qué es lo que está ocurriendo, Alex? Lo que sucede es Sí. de que como yo mencionaba, Linares la pregunta. Perdón. Gracias. Ahora vuelvo. Tenemos mucho por charlar. Gracias, disculpa. Sí, ciertamente, Sol, hilando lo que nos mencionaba Santiago, pues la institucionalidad pública ha tratado de reaccionar frente a este fenómeno
tan doloroso. La situación es crítica. Recientemente, hace unos meses, el mismo alcalde de Necoclí, que es un municipio de la región del Urabá antioqueño, mencionaba que pues la situación se está viviendo, es la peor de las situaciones. Los migrantes califican el tránsito en Necoclí como un infierno. Ciertamente ha habido un represamiento. Hasta hace unas semanas había un represamiento de cerca de 23.000 migrantes, porque había pues una restricción para zarpar desde los muelles de Necoclí hacia Candía en el Chocó, y desde el Chocó empezar el tránsito ya selva dentro del Darién. Esta restricción tenían unos cupos de cerca de 500 migrantes por día, que ciertamente pues se han desbordado, y a pesar de todas estas restricciones, pues los migrantes buscan pasos y alternativas más informales. En Necoclí particularmente, pues la capacidad institucional en términos de respuesta a los problemas de salud pública pues está desbordada. El hospital es un hospital con un número de camas para asistencia y una capacidad supremamente pues, limitada. Y, y pues los migrantes, pues por supuesto, muchos de ellos pues llegan algunos con enfermedades endémicas que pues provienen de los lugares, de sus orígenes, desde hepatitis C en Asia, en África, hepatitis A en África subsahariana, malaria, VIH, dengue, y en el tránsito pues las propias enfermedades respiratorias, laceraciones, enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, etcétera, que eso pues si le sumamos el COVID termina en una situación en verdad que desborda el mismo sistema de salud. Entonces, a eso, la economía de la migración que se ha generado en Necoclí, con un exceso de precios que en verdad superan la capacidad de cualquier persona, hasta 4 veces las personas están pagando por un alojamiento, un hotel, por comida, por agua potable, por insumos para su tránsito como las botas de caucho, etcétera, ha hecho que también se genere una economía de la migración, una burbuja económica que incluso ha empezado a desplazar a los mismos pobladores de Necoclí, y que hace que el tiempo de permanencia esperando un bote para zarpar desde Necoclí, el tiempo de permanencia de los migrantes se aumente enormemente, y hace que sea imposible para ellos pernoctar en unas condiciones mínimas, dignas. Hoy justamente hablaba con alguna de las hermanitas juanitas. La iglesia pues procura estar allí respondiendo en la medida de sus posibilidades, y nos decían que en la playa hoy por hoy hay cerca de 125 carpas en las que están asentados más de 1.000 personas que no tienen ya recursos para incluso empezar el viaje hacia Panamá y en dirección hacia el norte. Y son personas pues con unos riesgos que en su salud y en su bienestar terribles. Ahora, el tema con la salud para los niños y la salud mental es un tema crítico, y allí la respuesta humanitaria enfocada a, por lo menos, brindar desde centros de escucha un escenario para unos primeros auxilios psicológicos y emocionales que trate de mitigar el impacto emocional y psicológico de este tránsito. Y en temas de seguridad hay un elemento... Perdón, Alex, UNICEF ha estado como alertando muchísimo por lo que implica cruzar y los niños que llegan del lado, pero por lo que estás contando ya vienen con, digamos, con problemas físicos y ciertas condiciones desfavorables para someterse a 10 días, 5 días de cruce de la selva. Entonces, Selene, me gustaría como ver qué pasa, qué es cruzar el Darién, digamos, qué es cruzar el tapón de Darién, a qué se enfrentan las personas migrantes que intentan cruzar el Darién, qué pasa específicamente, cuáles son los riesgos para las mujeres y los niños, y sabemos cómo llegan quienes llegan, pero también sabemos cuántos no logran llegar. Sí, muchas gracias, Laura. Sol, perdón. Yo, bueno, quería empezar retomando 2 ideas que han comentado Santiago y Alex. Al principio Santiago decía, esto no es una situación nueva.
Y en efecto, creo que también es importante abrir la mirada que el problema no empieza en el Darién. Es decir, ¿por qué tantas personas, por qué miles de personas están llegando, e incluso los testimonios que vemos todo el tiempo en medios de comunicación dicen, prefiero morir en el camino porque igual no es una opción regresar a mi país de destino, que no es Haití en este momento como explicaba Santiago, es Brasil, es Chile, o sea, es toda la región que ha enfrentado este fenómeno migratorio y qué está pasando en los países, cuáles son las situaciones estructurales, no solo de falta de políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva diferenciada o perspectiva de género, y sobre eso hablo en un momento, sino esta falta de acceso a derechos básicos, ¿no? Que tienen que ver con las situaciones de las poblaciones en cada país, pero que por supuesto para las personas en movilidad o para las personas migrantes tiene todavía mayores riesgos o enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que ahí la pregunta también cabe hacerse por qué las personas se enfrentan a pasar 8 o 10 días caminando en trayectos sumamente riesgosos, que se enfrentan además a padecer diversas afecciones físicas, como lo estaba explicando Alex, y además en el caso de las mujeres a enfrentar situaciones específicas de violencia. Entonces, y esto lo hemos visto también desde Women's Link en la respuesta a flujos migratorios también, por ejemplo, que vienen de Venezuela hacia Colombia y hacia otros países de la región. Los problemas no empiezan en Cúcuta, no empiezan en el Darién, no empiezan en Ipiales. Para nosotras es importante insistir en que hay que pensar en una mirada más amplia de qué está llevando a la gente pues a incluso asumir estos riesgos. Y eso me conecta con otra idea que tiene que ver con la respuesta regional. Hemos visto algunas iniciativas, por ejemplo, en el caso de migración venezolana se hizo o se creó este espacio llamado el Mecanismo de Quito para dar una respuesta regional a la población migrante venezolana, pero realmente cuál ha sido el impacto que esas coordinaciones han tenido, y que uno piensa, bueno, si ya la región viene experimentando desde hace varios años, desde el 2010, y ponemos el inicio de una fuerte salida migratoria de Haití con el terremoto, luego desde hace unos 5 años, población migrante venezolana, ¿qué está pasando? Que la región sigue sin poder responder de manera adecuada a estos flujos. Entonces, creo que la pregunta va también, por eso no solo empieza en estos puntos críticos, sino mucho antes. Y ahí en lo que tiene que ver con respecto a la situación Nos está acompañando un montón de gente, vamos a saludarlos acá y decir también que pueden seguir la conversación por las redes sociales, y están haciendo muchas preguntas en relación a esto que decís vos, cuál es la respuesta de los gobiernos, qué están haciendo todos los gobiernos de la región, y sobre esto vamos a hablar por supuesto bastante, pero sí nos interesaba puntualizar específicamente cuáles son los riesgos de cruzar, digamos, ya Sí. vienen desfavorablemente, pero el cruce en sí, ¿qué supone? Sí, bueno, yo me quiero referir en particular a qué supone para las mujeres y niñas que están atravesando, o que están haciendo esta travesía. Por ejemplo, datos de Médicos Sin Fronteras hablan de que apenas en 5 meses registraron 245 casos de violencia sexual, y además el 90% de estos casos habían ocurrido en un lapso menor a 5 días. Es decir, estas violencias ocurren en ese paso del tapón del Darién, y estas son formas específicas de violencia a las que se están enfrentando las mujeres. Además, desde la experiencia que hemos tenido en Women's Link, solamente de estos flujos migratorios con esta masividad y que atienden a estas situaciones estructurales a las que me refería, son un indicador de cómo aumenta la trata, que además es un fenómeno muy altamente feminizado, porque son las mujeres, niñas y adolescentes las que se enfrentan principalmente a ser captadas por redes de trata con fines de explotación sexual. Entonces, lo que está pasando es que las mujeres, sobre todo las mujeres en situación de movilidad humana, se están enfrentando a un continuum de violencias. Dejaron su país de origen huyendo de una crisis política, humanitaria, social, pero esa crisis les acompaña en una travesía en la cual son violentadas, y además, como tampoco hay una respuesta integral, una mujer víctima de violencia no puede recibir la atención que necesita en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que a veces no parece tan clara la conexión, pero es muy importante. Es decir, las mujeres que están siendo víctimas de violencia sexual, que resultan, por ejemplo, en embarazo de esa violencia,
emergencia y que quieren interrumpir ese embarazo, la pregunta es, ¿cómo se garantiza el acceso a la IVE? Por ejemplo, desde Colombia, que es un país que tiene toda una institucionalidad para garantizar el acceso a este servicio. Entonces, lo que está pasando es que hay una mayor invisibilización y, por supuesto, eso abona la vulnerabilidad que están enfrentando las mujeres y niñas que atraviesan estos cruces en unas situaciones muy críticas y muy riesgosas para su vida y para su salud. Tenemos varias preguntas de colegas interesados que nos acompañan en distintos países, de Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá. Armando Gallardo pregunta desde Perú, y esto te lo vamos a consultar, Santiago. Muchas de las preguntas tienen que ver con qué están haciendo los gobiernos, o sea, tanto los gobiernos de la región que se convierten en paso de estos migrantes, los gobiernos desde donde migra la gente, y en este caso el receptor que es Estados Unidos. Concretamente, van a Estados Unidos, tú decías, Santiago, al principio, incluso todos los resaltaron que aún a riesgo de que no los dejen pasar. ¿Cuál es la actitud del gobierno de Estados Unidos con el flujo de migrantes que ha aumentado tanto hoy? En primer lugar, quisiera hablar sobre los esfuerzos que ha adelantado el gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá, a través de sus respectivos ministerios, empezando por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que puso en relieve la situación y alertó a la comunidad internacional. Yo creo que eso fue un elemento clave. Y las diferentes carteras de Estado, como el Ministerio de Seguridad, cuyo bajo paraguas está el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras, ministerios como el de Salud Pública, ministerios como el de Desarrollo Social. Todas esas carteras de Estado han puesto una principal atención a la respuesta. El número, obviamente, sobrepasó todas las capacidades que han demostrado o que han tenido. Sin embargo, lo que hay que resaltar es toda la dedicación que ha puesto en marcha el Estado panameño. Si nosotros nos remitimos a la Asamblea General que tuvo lugar hace pocos meses, incluso en su discurso, el presidente de la República hizo mención de su preocupación y el llamamiento a trabajar aunadamente entre los estados para poder dar una respuesta. Y a mí me parece importante. De ahí, obviamente, el gobierno de Estados Unidos realizó una visita hace cerca de un poquito menos de 2 semanas a la zona del Darién, en donde pudieron constatar cuál es la realidad y las situaciones que pasan estas personas. Y pudieron tener un conversatorio, decir, bueno, ¿cuáles pueden ser las situaciones? ¿Por qué emigraron? Y muy parecido es a lo que mencionaba el anterior panelista. Y lo importante también es que, Selene, perdón. Sí, perdón, fuimos Santiago. a Darién, sí, y precisamente conversamos ¿Qué es lo que va a con hacer algunos Estados Unidos migrantes. con esta situación? Bueno, ellos publicaron inmediatamente un mensaje que van a proveer una ayuda internacional, que no es la primera vez, sino que la ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos ha estado presente a lo largo de estos años. Y lo importante acá es no solamente qué hace Estados Unidos, sino qué hace toda la comunidad internacional. Y ahí yo creo que lo que es importante es reconocer el esfuerzo del gobierno de Panamá, pero también reconocemos que los flujos migratorios no pueden ser responsabilidad de un solo país. Y por eso es que acabamos nosotros de lanzar un apil de cerca de 74 millones de dólares, esperando que la comunidad internacional se solidarice con las enormes necesidades humanitarias de esta población que está en movimiento y que con el esfuerzo del gobierno panameño por responder a las personas migrantes después de atravesar la selva del Darién puedan ser atendidas todas las personas que cruzan. Me parece importante, hago eco a lo que mencionó Selene, la vulnerabilidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, que incluso algunos de sus niños, de sus bebés, nacen en plena selva.
y que no solo estamos hablando de una atención de la salud física, sino la salud mental. Aquí tenemos para Alex una pregunta de María Camila Hernández. Como decía Selene, digamos, las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y las crisis que atraviesan comienzan en el país que dejan, ¿no? Por algo lo dejan. Como que es una cadena de violaciones de derechos humanos, ¿no, Alex? Y está preguntando María Camila, ¿cuál es la situación específica de las personas migrantes haitianas, fundamentalmente, que en un primer momento fueron a vivir a Chile y a Brasil y luego están buscando salir a Estados Unidos? ¿Cuál es la situación que viven los haitianos en Chile y en Brasil? Gracias, Sol. Sí, efectivamente, haciendo un poquito de memoria, como mencionaba Santiago, luego del terremoto emigraron buscando un mejor porvenir a países como Chile y Brasil, por ciertas oportunidades laborales. En Brasil, en su momento, la construcción de toda la infraestructura para los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, etcétera, que eso implicó pues una contratación de fuerza laboral importante. Pero ciertamente el COVID y las situaciones económicas de cada país, pues complejizó el tema de la generación de ingresos y medios de vida sostenibles para las personas. En el caso de Chile, también ha habido un tema con la nueva pues, ley de migración allí, en el que incluso las políticas pues, para la regularización de las personas se han complejizado. Ahora con la exigencia, nos comentaban los compañeros del Servicio Jesuita Migrantes de Chile, las exigencias en términos de del certificado de antecedentes, por ejemplo, judiciales o penales, con una vigencia inferior a cierto número de días, si mal no estoy 30, que complejiza y hace prácticamente imposible que las personas llenen los requisitos para acceder a los procesos y mecanismos de regularización. A esto se suma el tema pues también de la creciente discriminación, todos los temas asociados a xenofobia, que ha forzado también un poco la huida en últimas de estas personas hacia el norte. Y yo no quisiera dejar de mencionar, Sol, algo referente a la situación en Colombia. Y es justamente esta presión por seguir el camino ha desbordado el flujo incluso marítimo. Y hace un momento, pensando, decíamos, bueno, ¿cómo motivar la creación de una ruta segura y digna, ¿sí? Marítima y no que crucen por el Darién? ¿Cómo instar a los estados a que se generen estos mecanismos de tránsito seguro? Hace unos días naufragó una embarcación ilegal con cerca de 30 migrantes, murieron 3 personas, 6 desaparecidos, 21 personas en estos momentos están en Necoclí, justamente ellos tratando de hacerle el quite a la selva del Darién, pero el mar también tiene sus complicaciones. En todo caso, puede ser una ruta más segura allí. Y el tema de la violencia. En estos días se capturó a alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo. Esa zona del Urabá antioqueño, Necoclí, apartado Acandí, es una zona controlada por el Clan del Golfo. Y la captura del jefe máximo de este grupo va a reconfigurar incluso las dinámicas de control del territorio y por ahí mismo de las rutas de los migrantes, en el que la economía que mencionaba hace un instante de esta migración, hay una línea muy delgada entre la respuesta humanitaria y el tráfico de personas. Simplemente no quería dejar de mencionar eso, Sol. Adriana Rincón del Movimiento Activados Panamá y otros participantes estaban enviando preguntas sobre si había una vía alternativa para cruzar, para que las personas migrantes no usen el tapón del Darién. Hoy existe, o sea, acabas de contar esta iniciativa, pero ¿existe hoy alguna vía alternativa, Alex? Pues en su momento en Panamá, sobre la costa, en Puerto Valdía, pues digamos, se piensa como una opción de que haya un tránsito marítimo desde Necoclí o el Capurganá o incluso el mismo
para evitar el cruce, que se vuelva una ruta un poco más segura. Obviamente tiene sus riesgos, pero en una proporción muy distinta. Incluso con el hecho del naufragio de esta embarcación pirata, las defensorías del pueblo se pronunciaron, las defensorías del pueblo de Colombia y de Panamá se pronunciaron para tratar de habilitar un puente humanitario, incluso que diera preferencia a las mujeres, a los niños, a las personas con alguna situación de enfermedad, y que ese tránsito evite, por el mar, evite cruzar la selva. Eso es lo que se ha... Hay un punto y hay una ruta por el Pacífico. Estábamos hablando, estas dos rutas son por el Caribe, la de Acandí, Necoclí, Acandí o Capurganá, o Necoclí, Capurganá. Pero hay una ruta por el Pacífico, desde Buenaventura hacia, por el Pacífico hasta el Chocó. Es una ruta que también tiene unos riesgos, pero que implica también atravesar el Darién. Sí, sí. Gracias. Bueno, seguimos, estamos en Diálogo Conectas. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se están sumando ahora. Pueden seguir toda la conversación también en las redes sociales de conectas.org. Hay muchas preguntas que nos están llegando desde distintos países vinculados al tema de, digamos, el proceso una vez que cruzan, si hay denuncias vinculadas a corrupción. Hablaste, Selene, de las denuncias de abusos sexuales y físicos de mujeres, los conteos o los números que dio a conocer Médicos Sin Fronteras, que atienden Darién estos casos, pero preguntan también si hay denuncias judiciales, o sea, los migrantes cruzan, Médicos Sin Fronteras atiende en las estaciones migratorias de Darién. ¿Qué pasa con, digamos, si hacen denuncias judiciales, si interviene algún organismo para hacer un seguimiento de las situaciones que atraviesan los migrantes, más institucional o formar más allá de una estadística, ¿no? ¿Intervienen en este sentido, Selene, alguna otra autoridad local o internacional para seguir un proceso en estos casos? Sí, bueno, ahí yo quiero conectar nuevamente con la idea de abrir un poco más la mirada y Latinoamérica, o sea, en esta región, los índices de impunidad en casos de violencia contra la mujer son altísimos. Entonces, es un problema estructural que por supuesto se complejiza todavía más en el caso de las violencias que sufren las mujeres en el contexto de movilidad. Ante esta situación de tanta vulnerabilidad e incluso de invisibilización, uno dice, bueno, sí, lo normal sería ir a denunciar, pero realmente existe esa posibilidad cuando no hay una respuesta coordinada y además, pero creo que esto lo mencionó Alex, cuando hemos visto un incremento en la xenofobia, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene la xenofobia para la población migrante cuando viene desde las autoridades? Y eso también como pues influye en las sociedades, en las comunidades de acogida. Y es el miedo. ¿Y qué significa eso para una mujer que ha sido víctima de violencia sexual? Por ejemplo, si realmente siente que puede ir a una autoridad que lo que va a hacer es responderle por su estatus migratorio, por sus papeles, o que incluso le va a cobrar por sexo para acompañarla o para ayudarla a pasar alguna parte de la travesía. Entonces, definitivamente el tema de acceso a la justicia, y sobre todo en el caso de mujeres migrantes, es crítico porque se suma a esta situación estructural que tenemos en la región de impunidad, pero además porque cuando se piensa la respuesta también a estas situaciones de migración, no se hace con una perspectiva de justicia y de cómo los sistemas de justicia tienen que responder. Y aquí algo que también me parece muy importante es que lo que hemos visto es que se sigue pensando, y tiene una lógica, ¿no? Pero se sigue pensando la respuesta a estas situaciones como situaciones de crisis. Y van a ser permanentes, o sea, esto va a seguir pasando. Creo que las preguntas que se han hecho sobre por qué la población haitiana que estaba en Brasil y en Chile ahora quiere pasar el Darién y subir, bueno, porque no, porque no estamos hablando de una verdadera inclusión en una región que está en constante movilidad. Entonces ahí sin duda también esta perspectiva de los sistemas de justicia que no están pensados para atender estas violencias que ocurren sobre todo en el contexto de la movilidad es otro gran desafío frente a esta situación.
Lo dijeron todos, esto no empieza ni se concentra únicamente en el Darién, empieza en sus países de origen, es un problema regional, las respuestas tienen que ser regionales, incluye muchísimos países en la ruta de todos los migrantes desde el sur hasta Estados Unidos, tendría que ser claramente una política continental. Y llega una pregunta, Santiago, que te la voy a hacer a ti, de Ramón Muñoz desde Chile, justamente hablando de eso, que es qué acciones concretas de protección, asistencia para encontrar soluciones, en este sentido está ofreciendo la organización, la OIM, a nivel regional. Bueno, en primer lugar, esto ha sido una respuesta conjunta, que yo creo que ya esa es la forma de atender este fenómeno. ¿Y yo qué quiero decir con esto? No solo es la OIM cuyo mandato es promover y apoyar a los estados para lograr una migración segura, regular, ordenada y digna, sino también cómo con otras agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales, sector privado y los diferentes estados, aunamos los esfuerzos. ¿Qué hemos venido haciendo? Desde el 2010 hay un pico, si ustedes se fijan en las estadísticas de los movimientos de población en condición irregular que cruza, hay un pico entre 15 y 16, entre 2015 y 2016, cuando miles de migrantes extrarregionales estuvieron varados durante semanas en Panamá y Costa Rica. Y la OIM lo que principalmente ha estado es fortaleciendo las capacidades de los gobiernos, para gestionar estos movimientos, que en ese momento eran inusuales, pero fíjense, ahora afortunadamente se trabajó en un manual de alojamientos temporales que pasó a ser política de Estado mediante decreto ejecutivo y que permite ya tener un documento técnico avalado por los diferentes actores de cómo establecer nuevas estaciones de recepción migratoria. ¿Qué es también lo que se ha venido trabajando? Sistemas de agua potable, saneamiento, promoción de higiene, y no solamente en idioma español e inglés, sino francés, creol, dada la naturaleza de la población que atraviesa esta zona. También hemos venido trabajando conjuntamente con seguridad alimentaria, gestión de albergues, servicios de salud y gestión de fronteras. Así es que en este sentido también hemos trabajado mucho esquemas de protección, estatus de protección, solicitudes de protección internacional, también regularización o registro de niños para que no caigan que no sean apátridas, sino muchos de los niños que han nacido incluso han obtenido de una vez ya la nacionalidad panameña. Y estos esfuerzos son conjuntos, no solamente, como les decía, en los actores que estamos involucrados en la migración en Panamá, sino ha sido también abordado a nivel regional. Existen dos conferencias muy importantes donde se abordan aspectos migratorios. La una es la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y también la Conferencia Regional para Migraciones. Y las dos han confluido y precisamente hemos venido trabajando con lecciones aprendidas y un sistema de cooperación sur-sur para abordar la gestión de la migración en forma integral. ¿Se necesita apoyo internacional? Evidentemente que sí. Los recursos son escasos, las cifras se van aumentando. Y yo creo que también tenemos que humanizar esas cifras, porque debemos de estar siempre presentes que detrás de un número hay una persona. Hay una persona que, sin importar su condición, regular o irregular, tiene derechos como todos nosotros y también que tenemos que velar porque esos derechos sean respetados y poder ayudarlos de una forma humanitaria en todas las necesidades que ellos presenten. Hay varias preguntas de los colegas y las personas que nos están acompañando que pueden hacer las preguntas por el chat vinculadas a por qué, ¿no? ¿Por qué esta situación? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué están haciendo las ONG? Lo que decía recién Santiago. Así que les voy a preguntar la pregunta dividida, digamos. Para Selene, preguntarte en qué, si es que queremos saber en qué fallan, si es que fallan las ONGs y los organismos internacionales. Y para Alex,
por qué los gobiernos no han podido resolver esta situación, que es la pregunta que hace Celidet Cortés desde Panamá. Así que, Alex, empecemos por los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos no han podido dar una respuesta efectiva a esta situación? Bueno, Sol, pues ciertamente la realidad de nuestros países latinoamericanos es una realidad de por sí compleja para los mismos nacionales, ¿no? La misma situación social, económica y política de cada país de la región no es una situación favorable que nos permita incluso tener unos estándares de vida dignos y que permitan el desarrollo y la promoción humana. A eso sumarle la poca capacidad institucional para responder a, pues a estas diásporas, la venezolana, la haitiana y la de los flujos extracontinentales de Asia y de África, pues complejiza aún más. A esto sumado también podemos decirlo, la falta de voluntad política para tomar decisiones que promuevan la protección de los derechos de los migrantes es un condicionante. Y de algún modo, la falta también de políticas públicas que permitan que los tránsitos sean ordenados, seguros y que garanticen pues, los mínimos derechos humanos, muy en línea con los mandatos del Pacto Global de Migración. Entonces, también de allí la falta también de una voluntad política comprometida para abordar este problema de una manera holística y regional. Esto no es cuestión de un solo país que pueda abordar el problema, es una comprensión regional. Y allí lo que podamos hacer en los países origen y destino es fundamental, el esfuerzo de la misma cooperación y también pues lo que dicten los países, o no lo que dicten, lo que posibiliten o que podamos construir en conjunto con los países receptores, sobre todo del hemisferio norte. Y estamos, bueno, tú, Selene, eres de una organización, de hecho, pero apelando a tu capacidad de reflexión y de poder, digo, pensar qué se puede mejorar, qué no. ¿Qué es lo que en ese sentido los organismos internacionales y las ONGs y las otras instituciones que participan que no son gobiernos, qué debería como ensamblarse mejor o potenciarse de alguna manera? ¿Qué es lo que te parece que está como desafío para la mejora, digamos? Sí, bueno, yo creo que sin duda el punto de partida es, bueno, las fallas y las omisiones que están teniendo los gobiernos y los estados de la región en atender esta situación que, como Alex decía, tiene que tener una mirada regional efectiva. Yo creo que lo que ha pasado, o al menos lo que hemos visto sobre todo acá en Colombia, es que muchas de las organizaciones que están en terreno han tenido que asumir una respuesta desde una mirada humanitaria, pero que lo que está es asumiendo labores que debería hacer el Estado. Entonces creo que ahí hay una falla importante que por supuesto ha sobrepasado la capacidad de las organizaciones. ¿Por qué eso? Porque están asumiendo una respuesta que debería darse desde las instituciones. Nosotras, por ejemplo, desde Women's Link trabajamos con qué podemos hacer desde las cortes y desde los procesos judiciales, no solamente para lograr respuesta en un caso concreto, sino también desde una mirada estructural. Y ahí quiero poner un ejemplo muy reciente, y es que acabamos de tener una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el caso de una mujer venezolana víctima de trata que representamos y que no fue identificada adecuadamente, y bueno, esto ha impedido que acceda a los mecanismos de protección. La sentencia es una oportunidad porque la Corte dicta medidas estructurales más allá del caso específico, justamente para que exista una mejor respuesta por parte de todas las autoridades competentes, sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación de víctimas de trata. Aquí lo clave es entender que es una respuesta que no solamente tiene que darse en Cúcuta porque el caso era de una mujer venezolana, debe darse a nivel nacional, a nivel local, e incluso también frente a esta situación que está pasando en el tapón del Darién, porque como decía, el riesgo de trata y sobre todo para mujeres, niñas y adolescentes es alto. Y luego desde los organismos
internacionales, yo creo que la mirada de protección también es muy importante, es decir, la mirada humanitaria, la respuesta humanitaria por supuesto es muy valiosa, pero la mirada de protección también tiene que estar presente y a largo plazo. Y, por ejemplo, en el ámbito del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en general los estándares del sistema tienen la hoja de ruta, ahí está, y no solamente son estándares en el vacío, o sea, existen una serie de instrumentos que le dan una hoja de ruta a los estados para implementar pues esta respuesta con una mirada de derechos humanos. Quizás aquí en lo que nosotras siempre insistimos es en reforzar la mirada diferenciada, ¿no? No es solamente decir, bueno, los estados tienen que abocarse a la respuesta a la situación migratoria en el Darién, en Cúcuta o en la frontera con Ecuador, sino que también hay que entender qué está pasando con ciertas poblaciones, con mujeres, niñas, niños, adolescentes, que se están enfrentando a mayores riesgos. Y ahí reforzar la capacidad de los sistemas de protección es clave bueno, en general en los países de la región, pero especialmente en los países que están enfrentando estas situaciones. Bueno, siempre como es un ámbito, digamos, para más que nada nos acompañan colegas que están siguiendo por las redes este diálogo Conectas y nos están acompañando aquí en vivo, dejando un montón de preguntas. Entendemos y lo han explicado muy bien y lo agradecemos cuál es la situación, cuál es la respuesta de organismos internacionales, cuál de instituciones, qué deberían hacer los gobiernos, qué están haciendo, qué esfuerzos se han hecho los institucionales para mejorar la situación, pero nos queda siempre a nosotros como cuando hacemos las notas, ¿no? Vamos, buscamos los testimonios, vemos qué respuesta está haciendo el gobierno, qué derechos se están violando, pero como dijeron todos, sobre todo Selene y Alex, ya vienen de condiciones de vulnerabilidad en sus propios países, que además decía Alex, viven toda la comunidad, los locales también, ¿no? Problemas de violaciones de derechos humanos. Entonces, para poder como aterrizar un poco, si tuviésemos que hacer ahora una columna de opinión o un reportaje, ¿qué no se está haciendo en concreto o cuál es la dificultad mayor para solucionar esto? Sé que es una pregunta muy amplia que da a 1 hora de panel de cada uno, pero para focalizar justamente les pediría ese desafío de poder focalizar cuál es el talón de Aquiles de esta cuestión. Si no hay qué cosa, no se va a solucionar. Alex, ¿tú qué piensas? Bueno, siempre tendremos que ver algo de esperanza, ¿no? en tanta complejidad. Yo pienso que la importancia de trabajar con toda la sociedad y pues con las mismas instituciones, con su liderazgo, en la construcción de mecanismos de protección que en últimas eviten, como lo dicen los compañeros de Médicos Sin Fronteras, que eviten la profundización de sufrimiento y muerte, ¿sí? Y en ese sentido llamaba a que los gobiernos robustezcan los mecanismos de protección para la población migrante. Es un elemento fundamental a la luz del mismo Pacto Global por la Migración que lo mencioné hace un instante. También la necesidad de una lucha decidida por parte de los gobiernos contra todas las redes alrededor de trata y tráfico de personas. Y quiero hacer mucho énfasis, lo mencionaba también hace un instante, la economía de la migración para el mal, ¿sí? Y todo lo que esconde el tema de que existan estos flujos generando unas presiones económicas que profundizan la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Entonces, un tránsito por el Darién puede costar alrededor de $500 a un migrante. Y los miles que pasan se vuelve entonces una economía terrible. Y la lucha decidida contra esos mecanismos de esas redes de trata y tráfico de personas es algo inminente. Entonces, en primer lugar, los mecanismos de protección, las luchas contra estas redes, pero también el diseño de mecanismos seguros también para las personas que en últimas optan también por no migrar más, sino permanecer en los territorios por los que están transitando. De modo que, y sin, digamos, garantizando siempre el principio de la no devolución voluntaria y creando condiciones y mecanismos de regularización para ellos y que puedan restablecer sus proyectos de vida.
Además de esto que decías de las economías que se, digamos, que se crean a partir del flujo migratorio en cada localidad, ¿no? Tanto los coyotes como los que dan servicio de transferencia de dinero, todos los servicios asociados a que hay gente con necesidades y otra gente va a tratar de satisfacer la demanda a precios más elevados a lo mejor que en otros sitios, porque además son lugares alejados y el flujo controlado no permite que la gente se movilice. También está el tema de las remesas de los migrantes a sus países, que creo que es una cantidad considerable en muchos de los países centroamericanos. ¿Esto supone algún desafío particular, Alex? Ciertamente hablaba, lo enunciaba como la economía de la migración con ese mal tamiz, pero también, por supuesto, cuando la migración se da de una manera regular, organizada, pues genera esos flujos de dinero que también pues dinamiza las economías y contribuye a ciertos niveles de bienestar. Entonces, esa es otra mirada complementaria. Pero en este escenario a mí lo que más me golpea y nos golpea como organizaciones humanitarias es el padecimiento que están sufriendo los migrantes y la imposibilidad de transitar de una manera segura hacia sus destinos en los que pretenden restablecer sus proyectos de vida. Por eso el llamado insistente a que se establezcan estos mecanismos de protección y de regularización y como organizaciones de la sociedad civil nosotros acompañar e incidir en lo que más podamos para que esto se transforme y se dé respuesta efectiva desde los gobiernos. Santiago, ¿cuál es el desafío todavía por cumplir por parte de los gobiernos para contribuir a mejorar esta situación? Yo creo que es implementar, como mencionaba Alex, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular, Ordenada y Digna. Panamá hizo ya su examen voluntario y otras naciones de la región lo hicieron. Los resultados fueron presentados de una reunión entre OIM y CEPAL, que creo que fueron bastante positivos. También algo que falta es algo que mencionaba Selena en su momento. Trabajar mucho en entender y manejar cuáles son las causas de la migración, los orígenes de esta migración. Ese es el punto cero y medular que nos permite establecer una línea base para sobre eso trabajar en un plan de respuesta a mediano y largo plazo. Otro es acompañar a la población migrante en su ruta y también abogar por el establecimiento de rutas, canales y mecanismos seguros para proteger los derechos de los migrantes en tránsito y prevenir precisamente situaciones de vulnerabilidad. Si me permite, Sol, hay un grupo poblacional que hemos estado conversando a lo largo de esta sesión, pero no hemos hecho mucho énfasis. Son las comunidades receptoras. Las comunidades receptoras que se han visto impactadas en forma positiva y negativa por la presencia de estos flujos. Población receptora que incluso han identificado una nueva fuente de ingreso para poder sostener y manejar y sustentarse. Yo entiendo para los que hemos ido a Bajo Chiquito, y si no los invitaría a que hagan la travesía. Ustedes se pueden imaginar recorrer esa comunidad que es uno de los primeros puntos de entrada a Panamá y ustedes pueden conversar con la comunidad y con la comunidad resulta bastante positivo y escuchan aspectos claves. Dicen, no, a ellos los queremos, agradecemos que hayan venido por acá y nos permiten tener ingresos. Yo este es del lado, yo hablo del lado panameño, que es el que yo puedo dar fe. Y a la vez vemos actividades económicas vinculadas con la presencia de población migrante. Vemos transporte, vemos alojamiento, vemos vivienda, vemos alimentación, vemos vestido.
y que precisamente eso está dinamizando unas zonas que lamentablemente no son puestas de atención como en forma prioritaria, y es en donde se debe hacer efecto. Derivado de las situaciones que reportó Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, puestos de salud fueron reforzados, el Ministerio Público puso una persona para un equipo, una persona a tiempo completo para que pueda atender precisamente denuncias de las atrocidades que se producen en la frontera. Y yo creo que esto es un proceso en el que todos los que estamos involucrados con la gestión de la migración debemos participar y debemos tener mente abierta para también internamente ser propositivos y trabajar en un producto, en un sueño que yo creo que es clave: contar con políticas migratorias soberanas e independientes para cada uno de los estados, pero articuladas para poder dar una respuesta regional. Gracias, Santiago. Voy a aprovechar para consultarte una pregunta que dejó Aileen Tan en el sitio de preguntas, que tiene que ver con quiénes son los que más ingresan a Panamá. Pregunta ella si es Venezuela, Haití, Colombia. O sea, ¿cuáles son los principales ingresos en Panamá de migrantes? Principalmente es población haitiana. Y aquí yo creo que hay que ver, siempre la dimensión tiene 3 dimensiones. Una de país de origen, una de país de tránsito y una de país de destino. Nos estamos centrando en esta conversación en migración, viendo a Panamá como país de tránsito. La mayoría, estamos hablando, oscila entre un 60 y 70% población haitiana, acompañada de población brasilera y chilena, que son segunda generación de población haitiana. Y también después vemos población cubana, y después vienen nacionalidades originarias de Asia, África y el resto de América. Pero principalmente el grupo mayoritario últimamente ha sido Haití. Muchas gracias, Santiago. Ya estamos llegando a la hora de este diálogo Conectas. Estamos con Alex Linares, Selene Soto y Santiago Paz, analizando los desafíos, la situación y qué deberían hacer los gobiernos, las instituciones, qué acciones quedan por coordinar para atender la crisis humanitaria de este momento que tiene que ver con la migración. Selene, ¿qué hay que hacer? Muchas gracias, Sol. Bueno, yo quizás quería como retomar algunas de las ideas y plantear tres cosas puntuales. Lo primero, insistir en que es importante transformar la mirada de crisis a generar soluciones de carácter permanente en el corto, mediano y largo plazo. Y eso está conectado también con que la respuesta a estas políticas migratorias tengan una perspectiva diferenciada de derechos humanos, pero que también permitan entender la migración como una oportunidad. Hay una entrevista maravillosa que le hicieron a una periodista acá en Colombia, María Teresa Ronderos, que ella de hecho lideró una investigación regional con más de 21 periodistas y produjeron el trabajo Migrantes de Otro Mundo. Y ella lo explica claramente, es el tema de inclusión y de oportunidad, no es solo le permito o no le permito el paso, y eso también permite reforzar las capacidades de las comunidades de acogida. Cuando estamos hablando de que una mujer no tiene acceso a servicios, una mujer migrante a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿por qué? Porque el hospital en la frontera o el hospital al que pueda acceder está colapsado. Si hubiese una apuesta a la mejora en la respuesta al sistema de salud, empezando por la población migrante, por poner un ejemplo, en realidad es una oportunidad para mejorar las condiciones de acceso para todas las mujeres en general y para la población en general. Entonces, ese también es un segundo punto importante. Y lo tercero que lo decía Alex, sin duda reforzar los mecanismos de protección, de regularización y de protección, especialmente con un enfoque diferenciado. En esta región, y ahí quiero insistir, tenemos la hoja de ruta, tenemos los instrumentos internacionales, tenemos la Declaración de Cartagena, que además amplía el contenido de protección de la Convención de Naciones Unidas, pero luego hemos visto en los últimos años cómo ha incrementado esta política o esta respuesta porque, de securitización de las fronteras, la pandemia. En la pandemia esto se agravó todavía más. Entonces, sin duda, fortalecer también esos mecanismos de acceso a, estas respuestas y mecanismos de acceso a protección es vital para poder trabajar en esas soluciones a largo plazo también.
Bueno, ya llegando a la hora del diálogo Conectas, analizando el tema de migración, hay preguntas que quedaron, pero casi todas las han ido respondiendo a lo largo de esta hora. Selene, Alex y Santiago, que muchas gracias porque creo que tenemos mucho más claros ahora los desafíos y las contribuciones de las personas migrantes, como bien decían, que son un motor dinamizador de las economías, y es algo que está reforzando ahora Adriana Rincón en sus preguntas. Quería pedirles, si ya sea por temas que han quedado afuera en estos últimos minutos que nos quedan, una reflexión final de cada uno y una para ver, para hacer una conclusión sobre esto, una conclusión que quedará abierta, por supuesto, porque en este momento, mientras estamos hablando, siguen saliendo de países personas y llegando a países personas migrantes en busca de una situación mejor y más favorable, paz, tranquilidad, estabilidad. Entonces, también esto, ¿no? Como decía Adriana Rincón recién, que no, de nada, estaba comentando que bueno, que hay países con situaciones institucionales muy debilitadas, como Venezuela, Cuba o Haití, que tienen necesidad de salir. Una reflexión final sobre toda esta hora de conversación. Lo pueden hacer como conclusión o como propuesta a futuro, o para que nos quedemos pensando una vez que terminemos esta conversación. Santiago, si quieres empezar. Gracias. De nosotros tenemos evidencia clara de cuáles han sido los beneficios o los aportes de la población migrante a la sociedad. Y es así como se debe abordar la migración. Hacemos énfasis en el llamamiento que realizó la organización la semana pasada para apoyar y tratar de poner nuestra contribución, nuestro granito de arena en el llamamiento que mencioné de 74 millones de dólares que cubren actividades en 14 países de origen, tránsito y destino: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, y que el llamamiento incluye acciones de protección, de ayuda humanitaria, de salud, salud física y salud mental. Gracias, Santiago. Selene, ¿en qué nos quieres dejar pensando? Sí, yo creo que les dejaría con la pregunta que nos hacemos todos los días en Women's Link, y es: ¿qué está pasando con las mujeres? Esa es la primera pregunta, o es de las principales preguntas que hay que hacerse cuando nos abocamos a entender este tipo de situaciones. Si seguimos pensando la respuesta a la migración en una clave neutral, también nos vamos a quedar con una fotografía a medias. Y todo esto que hemos hablado, pues, de generar capacidades, de reforzar los sistemas de protección, de inclusión, etcétera, también se va a quedar a medias si no se piensa una respuesta que tiene que ser coordinada, regional, que tenga en cuenta el origen de la migración, pero sobre todo con esta perspectiva de género y diferenciada, que permita dar una respuesta a quienes forman la mitad de la población y quienes sin duda pues enfrentan situaciones específicas de mucha violencia y discriminación. Muchas gracias, Selene. Alex, ¿qué nos queda? 3 puntos. El primero, la necesidad de que como sociedad, institucionalidad pública, organizaciones de la sociedad civil y en general las personas de a pie, sintamos el problema de la migración desordenada, irregular, que nos compete a todos. La necesidad de que se trabajen las políticas públicas para promover la migración a la luz de lo que dicta el Pacto Mundial por la Migración. Segundo, las organizaciones humanitarias a permanecer en esa respuesta humanitaria ante la emergencia, el compromiso por estar allí, pero con perspectiva también de incidencia, y en procesos también de integración. Y finalmente, con las personas de a pie, fomentar una cultura, y con las comunidades de acogida, una cultura de la hospitalidad, en la que tengamos siempre nosotros presente que la persona migrante es un ser humano que merece ser cuidado y que debe ser también acogido con amor. Muchas gracias.
Alex, y esto de cómo hablamos de migración y cómo hablamos de las personas migrantes, también un especial énfasis para nosotros los periodistas y las periodistas, que tenemos el desafío de generar un discurso amable basado en derechos con las personas que simplemente están buscando una situación mejor. Así que les agradecemos mucho, nos viene muy bien este diálogo Conectas a todos y todas para poder analizar este tema. Agradecer nuevamente a Conectas por promover estas conversaciones en esta oportunidad y en este caso con el acompañamiento del International Center for Journalists y el Centro Latinoamericano de Periodismo, también de Concolonia y de la Embajada de Estados Unidos. Gracias, Santiago, muchísimas gracias, Helene, y muchas gracias, Alex, y muchísimas gracias especialmente a las personas que nos acompañaron hoy. Será hasta el próximo Diálogo Conectas.